Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ha pasado el tiempo rápido. Esta es nuestra quinta teleeco del primer nivel de atención. Esperemos que las vacaciones de Semana Santa las hayan disfrutado. Y pues hoy retomamos nuevamente con un tema interesante, un tema que va a ser desarrollado por una colega y amiga, ¿verdad? Ya tengo la oportunidad de presentársela. Vamos a desarrollar el tema de la atención de las diarreas en los menores de 10 años. Entonces me permito presentarles, ¿verdad?, a la doctora Gladys Silvana Ponce Bonilla. Ella es médico graduado de la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en salud pública, también por la Universidad de El Salvador, luego pues su especialidad en pediatría por el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, y también tiene una maestría de salud hospitalaria. Y de ahí pues ha hecho dentro de su trabajo diferentes actividades. Estuvo también en la región paracentral, también como pediatra en la unidad de salud de Olocuilta, y actualmente es también la médico pediatra de la unidad de salud de Montserrat del CIBASIS. Así que bienvenida, Silvana, gracias por aceptar, ¿verdad?, estar con nosotros y desarrollar el tema. Así que bienvenida. Sí, bueno, tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un gusto también estar hablando de este tema tan importante para la población infantil. Entonces, vamos a tratar de consolidar toda esta información para que nosotros demos un buen manejo a los niños, ¿verdad?, del país. Perfecto, gracias. Bueno, este día veremos la atención de enfermedades diarreicas en niños de 10 años. La diarrea, pues, sigue siendo una de las principales causas de consulta, hospitalización y muerte en niños menores de 5 años en América Latina. Entonces, a pesar de los avances, es importante que nosotros nos preguntemos por qué seguimos teniendo complicaciones prevenibles. Entonces, de aquí la importancia que nosotros veamos todas las causas de las enfermedades diarreicas y que la importancia de pegarnos también a los lineamientos. Yo creo que eso que tú has puesto ahí, lo que nos has dicho, para evitar, ¿verdad?, llegar a que un niño se nos agrave, que un niño se nos complique, si sabemos que principalmente la base primordial es la prevención. Así es. Sí. Bueno, como objetivo general, pues brindar los lineamientos actualizados para la atención integral de la diarrea en niños menores de 10 años. Tenemos algunos objetivos específicos que consideremos las diferentes etiologías de las enfermedades diarreicas agudas, que nosotros sepamos también identificar los signos de alarma en el paciente, clasificar los tipos de diarrea, que nosotros también, después de haber hecho una adecuada clasificación, hagamos un manejo adecuado del paciente y, pues, obviamente, referir oportunamente cuando nosotros veamos que el paciente ya no podemos atenderlo en primer nivel. La epidemiología de las enfermedades diarreicas agudas en la infancia a nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil en menores de 5 años. Según datos de la OMS, cada año hay 1.7 mil millones de casos de diarrea en menores de 5 años. Es la tercera causa de muerte después de neumonías y prematuridad. Y aproximadamente 525 mil niños menores de 5 años mueren anualmente a causa de diarrea. ¿Por qué les traigo esto? Porque es importante ver cómo está, pues, a nivel mundial las enfermedades diarreicas agudas. Las regiones más afectadas a nivel mundial, pues, son todas las de África subsahariana, Asia meridional, África central y regiones específicas de Asia. Nosotros sabemos que estas áreas presentan bastantes escasez, no tienen servicios primarios de agua adecuados, ¿verdad? Existe una extrema pobreza. Entonces, que son una de las cosas que también no nos ayudan mucho. Que contribuyen para que se presenten enfermedades. La posición de nuestro país en enfermedades diarreicas infantiles
vemos que El Salvador presenta una tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años aproximadamente 0.2 de cada 1000 nacidos vivos. Entonces aquí quise hacer como una comparación como nosotros nos ubicamos, que es un valor inferior de países como Nicaragua y Ecuador, de Nicaragua con 1.5 y Ecuador de 0.9, y superior al de Costa Rica y Cuba. Los agentes etiológicos identificados en El Salvador en el 2024 se encontraron que los principales fueron rotavirus, norovirus, bacterias como E. coli, Shigella y parásitos intestinales de la cabeza, Yardia lambda, que es la que generalmente nos ocasiona la diarrea crónica con mayor frecuencia, y esto después que nos da el síndrome de mala absorción intestinal. Entonces, recordando un poco los factores que contribuyen a las enfermedades diarreicas agudas, los principales consideramos que es el acceso limitado al agua potable y al saneamiento. Tenemos también la desnutrición infantil, coberturas insuficientes de vacunación, pero más que todas las personas que no desean vacunarse, que no permiten de vacunarse contra el rotavirus, y accesos limitados a servicios de salud, ya que tenemos bastante población también que están en áreas lejanas. Es importante saber por qué los niños están bien propensos a presentar enfermedades diarreicas agudas. Aquí en este cuadrito les quise traer más o menos resumido. ¿Por qué razón el niño tiene más riesgo de presentar las diarreas? En este caso tenemos niños que el sistema inmunológico es inmaduro. También la desnutrición en un niño es algo básico también para presentar otros tipos de enfermedades, en este caso la diarrea. El niño se deshidrata mucho más rápido que una persona adulta. Las condiciones de higiene personal que son insuficientes. Y luego eso también, muchas veces nosotros no consideramos que está alterada también la microbiota intestinal, ya sea por antibióticos, por mala alimentación, por varias cosas de base, infecciones concomitantes que pueden presentar, y también hay enfermedades crónicas, ¿verdad? Que niños son más riesgosos de las enfermedades crónicas presentar diabetes. Y esto de las condiciones de higiene personal insuficiente, esto, acordémonos que en esta semana se ha estado celebrando, ¿verdad? El día de lavado de manos, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, yo creo que desde la pandemia, creo que también eso nos facilitó, digamos, en un determinado momento, que tuviéramos por lo menos el lavado correcto de manos, y se ha ido otra vez perdiendo, o sea, con nuestros digamos, familiares, a veces es de recalcar, sobre todo cuando nosotros lo tenemos en las unidades de salud, a través de una orientación, de una charla que lo podemos hacer, de recordarnos del lavado de manos, y hacerlo también en forma práctica, hacer una demostración de cómo lavarse las manos, de cómo recordarles en general a la población que llega a visitarnos. Yo creo que es una población que tenemos ahí cautiva en las unidades de salud todos los días, y que siempre la principal atención son en señoras y obviamente en la población infantil. Entonces, yo creo que si desde por ejemplo, desde casa también, que ustedes saben que es una actividad que hacemos también como primer nivel, desde ahí también podemos amarrar la parte de la condición de higiene personal, y eso pues es un factor importante para la prevención de la diarrea y de otras enfermedades. Bueno, tenemos también otras causas de diarrea, ¿verdad? Que son parasitarias, como les mencioné anteriormente, Yardia lambda, entamoebistolítica, que es la principal causante de la disenteritis. Tenemos también casos más raros de Cryptosporidium, que este más que todo afecta pero a los niños con enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Con inmunodeficiencias. También tenemos otra causa que es alimentaria, que nosotros tengamos en cuenta que cuando un niño viene con diarrea, además de las causas previas, que también pueden considerar eso,
¿Y qué tan frecuente tenemos, por ejemplo, tolerancia a la lactosa o por sobrealimentación? Bastante, bastante. Es bastante frecuente de intolerancias alimentarias en los niños, ¿verdad? Tenemos intolerancia a la lactosa, a la proteína de la leche, también intolerancia al gluten, ¿verdad? Que hay varias condiciones que también vienen heredadas, que nosotros, además de lo adquirido. Entonces, bastante la intolerancia alimentaria y la sobrealimentación, pues hay muchos niños que consumen bastante azúcar. Sí. Y el consumo de azúcar, de grasas. Entonces, eso hace que pues, los niños presenten también diarrea. También están las diarreas funcionales, que muchas veces, ¿cuáles son las diarreas funcionales? Esas diarreas es común de 1 a 3 años, estas diarreas funcionales, que el niño de repente presenta un proceso diarreico, incluso hasta en procesos de estrés, que pues ellos no presentan. ¿Están estudiando en el examen? Entonces no presentan fiebre, no presentan vómitos, no presenta alteraciones en su peso, ¿verdad? Pero es autolimitado. Bien, entonces tenemos los medicamentos, como los antibióticos. Es muy importante que cuando el paciente llegue a la consulta, preguntemos si ha estado con tratamientos previos de antibióticos, que tenemos varios niños que de repente están con procesos de iras, con antibióticos, y llegan posteriormente con un cuadro de diarrea. Sí, le quitaron la flora, se paseó la flora y entonces aprovechó de la diarrea. Y eso creo que también vale que nosotros en el establecimiento, también el promotor pueda preguntar eso y tener esa característica en estos niños que a veces, como dice Silvana, puede ser provocado por un antibiótico o un laxante que de repente el niño esté consumiendo. Así es, la historia clínica es muy importante, que nosotros nos sentemos con el paciente y le demos la confianza y le preguntemos, nos tomemos el tiempo de preguntarle qué podría ser esa causa que le ocasionó la diarrea. También tenemos laxantes. Los laxantes, a veces hay niños que han estado estreñidos y posteriormente los papás vienen, dan laxantes y llegan con un cuadro de diarrea. Tenemos también enfermedades sistémicas o gastrointestinales, como la celíaca, fibrosis quística, la fibrosis quística por insuficiencia pancreática pues nos ocasiona diarrea. Y muy raros, ya hay hipertiroidismo, tumores secretoriales de hormona en niños, pero allá a lo lejos todavía se presenta. Quería mencionar rápidamente qué es la permeabilidad intestinal. Hoy se está hablando bastante sobre la permeabilidad intestinal y cómo influye la enfermedad de raíz aguda. Entonces, la permeabilidad intestinal, ahí si ustedes observan, ahí tenemos las células del intestino, que están en la parte izquierda, están todas uniditas, ¿verdad? Aquí es un intestino. Que se ve rosadito, ¿no? Se ve rosadito. De la izquierda, que se ve rosadito. Pero la parte derecha ya hay una disrupción de la membrana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? En ese espacio que tenemos entre esas células del intestino, ya pasan otro tipo de proteínas, otro tipo de sustancias, ¿verdad? Que al final también hasta presentan procesos alérgicos debido al paso de esas sustancias. Entonces, las separaciones pueden estar más amplias entre células o puede estar totalmente rota las células. Y eso, pues, hay una debilitación de la barrera, ¿verdad? Hematoencefálica también, hay inflamación, autoinmunidad, hay más alergias, ¿verdad? Altera la autoinmunidad y mala absorción y déficit de nutrientes, que prácticamente es como lo básico que pasa si nosotros también no cuidamos bien a estos niños que llegan con enfermedades diarreicas agudas. También hay una respuesta inflamatoria, hay inflamación local. Eso hace que haya un aumento de la secreción, reduce la absorción y favorece la diarrea. También hay mayor riesgo de infecciones porque este epitelio inflamado es un nicho perfecto para que nosotros tengamos más bacterias y nosotros presentemos mayor riesgo de infecciones. Y la flora intestinal, que está alterada. Luego hay un ciclo de retroalimentación negativa, que es esto, que la enfermedad diarreica aguda aumenta la permeabilidad intestinal y al dañar el epitelio desequilibra la flora intestinal
y complica esa recuperación. Por eso es que hay muchas diarreas crónicas. Las causas comunes en la permeabilidad intestinal de niños, como dijimos, infección a repetición, dietas ultraprocesadas, pobres en fibras o con alergenos alimentarios, expuso excesivo. Cuando decimos dietas ultraprocesadas, para que todos entendamos a qué necesitamos. Comida rápida. Okay. Toda la comida rápida que viene en las dietas ultraprocesadas. No menciono cuáles porque pues sí. No, cuando ya sabemos la comida rápida, frita, sabemos cómo. Quizás a veces ocupan ese aceite durante varios días o en varias oportunidades para freír obviamente el alimento que nos vamos a consumir, y eso también hay que tenerlo en consideración porque hace 20, 25 años no teníamos esa proliferación como la que tenemos actualmente, ¿verdad? En el mercado, y no solamente ya en el Gran San Salvador, sino que al interior también del país, en diferentes lugares, ya podemos ver ya estos alimentos ultraprocesados, como le menciona Silvana, pero que ustedes saben que son la comida chatarra o comida rápida que últimamente es un boom, ¿verdad? Y lo otro es que también por el precio, ¿verdad? Sí. La gente quizás lo consume porque es un producto que a veces pueden comer varias personas de una misma familia y les sale más barato, pero también hay que recordar que es sumamente dañino, ¿verdad? Especialmente en los niños, ¿verdad? Y también eso es la cantidad excesiva de grasa que también, ¿verdad? Así es. Continuando, el uso excesivo de antibióticos o antiinflamatorios, esto nos altera la permeabilidad intestinal, y también las deficiencias de nutrientes, como el zinc, vitamina D, y se ha estudiado también que la glutamina, las deficiencias de glutamina también pasan eso. Y últimas investigaciones pues también están viendo que media vez un padre o una madre tenga la permeabilidad intestinal, puede ser heredado también. Eso todavía está en estudio, pero puede ser considerado. Luego vamos a la parte, ya cuando el niño llega a la consulta o cuando lo tenemos en la comunidad. Entonces, ¿qué es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer? Que si tiene el niño o niña diarrea. Entonces, la definición es importante que nosotros la tengamos presente, que la diarrea es la evacuación de heces excepcionalmente sueltas o líquidas, generalmente en un número mayor de 3 en 24 horas. Esa vendría siendo la definición de diarrea. Tenemos la diarrea aguda con o sin deshidratación, y esta es menor de 14 días. La diarrea persistente, mayor de 14 días. Y la disentería es la diarrea que viene con sangre. Según la OMS también está la clasificación sin deshidratación, con deshidratación y deshidratación grave. Si la respuesta es afirmativa, tenemos que preguntarle a la mamá las características de las heces. ¿Cómo son esas heces? Color, consistencia, número, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha hecho en todo el día? ¿Cómo es? Si es bastante, si es poquito, si sobrepasa la capacidad del pañal. Es importante saber eso, cuántas veces vivir, desde cuántos días tiene el niño así. Si hay sangre en heces o moco también, y si ha presentado vómitos en las últimas 24 horas. Ustedes se dan cuenta, prácticamente eso nos orienta bastante el panorama, cómo está el niño y cómo nosotros elaborar una buena historia clínica. Eso de los vómitos también en las últimas 24 horas es importante que también lo consideremos y preguntemos dentro de la consulta, o cuando el promotor, que es la primera puerta de entrada, ¿verdad? Hacia el Ministerio de Salud, pues tenga también eso en consideración y hacer entonces la referencia de vida, acompañar también al niño, al familiar, ¿verdad? Del niño, ya sea hacia alguna unidad de salud nuestra, o si es fin de semana y la unidad que está más cercana al promotor que está cerrada, no olvidar que también se puede hacer hacia el hospital que esté más cerca, ¿verdad? O alguna unidad que también tenga fosfo.
Y otra cosa bien importante es preguntarle cómo está comiendo el niño, desde cuándo el niño ha disminuido su alimentación. Sí, sí, es que está también comiendo, ¿no? Exactamente, si es que está comiendo, es bien importante saber eso. Luego que nosotros interrogamos al paciente, ¿verdad? Tenemos que irnos al examen físico y ver el estado general de la niña o niño, ¿verdad? Si está letargo, inconsciente, inquieto, irritable. Eso desde que el niño entra, nosotros podemos estarlo observando. Luego, medir su frecuencia cardíaca y su llenado capilar. Si está taquicárdico, si está menos de lo normal, ¿verdad? Ahí nosotros en los lineamientos tenemos la frecuencia en rasgos normales para la edad, ¿verdad? También determinar si tiene los ojos hundidos, si llora o no con lágrimas. En ese caso, aquí ofrecemos los líquidos a los niños y tenemos que ver si realmente puede beber o no puede beber o bebe ávidamente. Es importante ver eso. Si tiene el signo del pliegue cutáneo en el abdomen, que eso ya nos orienta si tiene un nivel de deshidratación, y pues evaluar el riesgo social. Nosotros sabemos todo lo que se considera riesgo social. Yo creo que aquí es importante siempre recalcar cuando nuestros niños llegan a la zona, al establecimiento y pasan por el triage, ¿verdad? Sobre todo en esas mamás que de repente llevan cubierto completo al bebé o al niño, descubrirlo. Yo creo que eso es, ¿por qué? Para que podamos observar desde ahí la primera cuestión que nos ha puesto Silvana, letárgico o inconsciente, ¿verdad? Aquellos niños que no responden cuando uno les está hablando, cuando uno los toca, o que están inquietos, o que están sumamente llorones, o muy irritables. Yo creo que ahí es algo fundamental. Y acordémonos también en los menores de 2 meses, los menores de 2 meses, o un prematuro, o un niño prematuro, es cuando debemos de darle la atención sumamente rápida y pasarlo con el médico que tiene la mayor capacidad. Si solo es el médico de servicio social, pues él, él solo está en la unidad de salud básica, pues el médico de servicio social tiene que afrontar y determinar, de acuerdo a observar, determinar, palpar, y entonces hacer un diagnóstico adecuado con todo lo que nos ha mencionado Silvana. Eso de los ojos hundidos también es importante que a veces puede ser alguna característica familiar. Sí. Y eso también a veces uno, pero en vez de preguntarle al cuidador, a la mamá, al papá, mire, el niño así es, o pues le ha notado usted, si tenemos todavía alguna inquietud, alguna duda, para estar claros y poder identificar realmente cuándo son hundidos por la deshidratación. Así. Y bueno, tenemos varios también signos de deshidratación. Por eso es que ver lo del pliegue cutáneo, el llenado capilar, que está mencionado ahí, se hace rápidamente y ver, ¿verdad? Si está menos de 2 segundos, se deja una evaluación rápida desde que el niño entra, que nosotros tenemos que hacerlo. Y todos estamos en la capacidad de hacerlo. Desde el promotor de salud, que ellos son nuestros ojos en realidad, ¿verdad? Hasta el personal de salud que atiende en los diferentes servicios. Bueno, nos vamos entonces a estas tablitas que yo creo que ya todos la recuerdan muy bien, ¿verdad? La hemos leído muchas veces, pero eso no quiere decir que no las tengamos que volver a leer, porque esto nos da una orientación y a que nosotros hagamos un manejo más pacientes. Aquí vemos la niña o niño menor de 2 meses con diarrea. Y lo importante, ¿por qué está en rojo? Porque es con signos de alarma. Ese niño va a presentar signos de alarma, por ejemplo, que van a estar bien deshidratados. Entonces, aquí entre paréntesis le hemos puesto, se alimenta inadecuadamente, o no puede hacerlo, letárgico, irritable, la diuresis en casa, se queda de la piel mucosas, ojos hundidos y todo lo que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? También es de emergencia, ¿verdad? Si persisten más de 14 días, si tenemos sangre en heces o tiene problemas cardíacos. También es importante en los niños prematuros, como dijo el doctor, y también en los niños desnutridos. Es importante considerarlos nosotros acá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Evaluamos eso. Entonces nosotros tenemos
después que clasificamos. Tenemos 3 partes: evaluar, clasificar y tratar. Entonces, en ese caso, ya cuando nosotros evaluamos eso, ya clasificamos al niño con una diarrea grave o una disentería, tiene sangre en heces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que referir al hospital de la red más cercana, en las mejores condiciones hemodinámicas posibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tendremos que tratar de estabilizar al paciente en la institución de salud que llegue, ¿verdad? Entonces, si está con deshidratación grave, pues entonces la indicación es canalizar la venita y comenzar la rehidratación, ¿verdad? Que con cargas de solución salina o jara a 20 ml por kilo en 5 o 20 minutos, pudiéndose repetir hasta en 3 ocasiones. Si responde a las cargas, entonces nosotros tenemos que calcular después líquidos de mantenimiento por la fórmula Holiday-Silver. Ya todos la conocemos, más adelante la tengo ahí para que la recordemos, y eso sería en ese caso. Y si tiene deshidratación o sin deshidratación, pero está tolerante la vía oral, ¿verdad? Hay que considerar administrar la lactancia materna de forma asistida, ¿verdad? Sales de rehidratación oral con gotero y también 20 ml por kilo hora mientras el traslado es efectivo. Se debe acompañar al niño o niña al hospital y esperar que sea recibido por el médico según nuestro alineamiento clínico de referencia. Tenemos niña mayor de 2 meses, que también lo examinamos, ¿verdad? Igual si lo vemos letargico o inconsciente, si no se amamanta bien, ojos hundidos, signos de piel, la fontanela anterior deprimida y una ausencia de diuresis mayor de 6 horas y también una enfermedad cardíaca. Eso nos hace clasificarlo como diarrea con deshidratación grave. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Referir al hospital de la red más cercano en las mejores condiciones hemodinámicas, como vimos anteriormente, canalizar la vena. De igual manera, ¿verdad? Si responde a las cargas, darle Holiday-Silver y acompañar al niño. Entonces, aquí nosotros vemos menor de 2 meses manejo y mayor de 2 meses, ¿verdad? Con deshidratación grave. Sí, son las de recordarle siempre, ¿verdad? En los niños menores de 2 meses con esas características, es de evaluarlo bien, hacer la referencia oportuna, como decía Silvana, en las mejores condiciones hemodinámicamente posible, como ya lo ha explicado. Como le repito, sobre todo a la hora de estar en el triage, estar pendiente de todas esas mamás que llevan demasiado envueltos a sus niños, es de quitarles la ropa, evaluarlo bien para no tener después complicaciones con ellos. Todo lo que nos acaba de mencionar, cuando los niños son mayores de 2 meses, y ustedes ven todas las características que aparecen al lado izquierdo de la tabla que ustedes tienen ahorita en su pantalla. Tenemos que eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos, observar, poder evaluar, ¿verdad? A nuestros niños, niñas, y luego, ¿cómo se llama? Clasificarlos, pero más que clasificarlos, hacer el tratamiento en forma oportuna y hacerlo, como decían, en forma rápida para evitar alguna complicación. Así es, y todas las personas están en la capacidad de triage, pero se recomienda la de mejor capacidad, ¿verdad? Porque tenemos que acortar los tiempos. De repente piensan que un niño con diarrea de esa edad puede esperar y tal vez hay adelante 4 o 5 personas, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese niño tenemos que adelantarlo, explicarle a las demás personas la razón por la cual se va a adelantar ese niño, ¿verdad? Porque tiene más riesgo de deshidratación. Luego tenemos aquí en amarillito, ¿verdad? Niña o niño mayor de 2 meses con 2 o más de los signos siguientes. Eso vemos bastante también en la unidad de salud. Llegan los niños inquietos, irritables, ojos hundidos, bebe ávidamente con sed y tienen el signo del fiebre. Entonces, este niño lo vamos a clasificar como una diarrea con deshidratación. Tenemos nosotros que aplicar el plan de tratamiento para la diarrea, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en la URO del establecimiento de salud, ¿verdad? La unidad de rehidratación que hay en la unidad de salud. Le vamos a dar sí a los niños menores de 6 meses 10 miligramos por kilo o 5 ml, y en mayor de 6 meses 20 miligramos o 10 ml
por 14 días vía oral. Y la primera dosis lo ideal es aplicarlo en la unidad de hidratación oral. Luego tenemos que entregarle a la madre. También hay unas hojitas de indicaciones de diarrea en la unidad de salud, o si no las tenemos, que habla sobre los signos, síntomas de alarma de los niños. ¿Qué hacer? ¿Cuándo regresar? ¿Cuándo volver? Así es. Y si no la tenemos, pues nosotros darle todas las recomendaciones para que la mamá se vaya tranquila y sepa qué hacer si presenta determinados signos o síntomas. Es importante la cita. Este niño no puede pasar de 24 horas sin ser evaluado, ¿verdad? Y de la misma manera siempre tenemos que evaluar el riesgo social. Eso que tú has dicho, Ivana, es importante. Acordémonos que en 24 horas debe de ser visto y a través del sistema del SIS es mucho más fácil, ¿verdad? Nos agendamos nuestra cita de seguimiento en este caso, ¿verdad? En 24 horas lo ideal es que lo vuelva a ver la misma persona que lo vio, ¿verdad? Porque de esa manera usted sabe cómo lo vio, por ejemplo, si fuera hoy el día martes y mañana el miércoles lo voy a ver a las 24 horas, yo lo voy a volver a evaluar y es ideal porque así yo le doy el seguimiento respectivo al niño o a la niña que está con una diarrea, de que en este caso pues es para la comunidad, sin olvidar también hacer la recomendación al promotor, ¿verdad? Porque normalmente cuando está así en color amarillo, el promotor también le puede dar una chequeadita en la tarde o en la noche, dependerá de dónde esté el niño en la comunidad, para que también el promotor inclusive al siguiente día pues, se lo traiga, ¿verdad? Porque a veces hay mamás que nos cuesta un poquito. Ajá, entonces, por eso decía Silvana, es importante evaluar el riesgo social, porque si vemos que la mamá es un poco renuente, o que no nos comprende, o por no prácticas, entonces ahí valorar mejor la referencia, porque es importante que nuestro niño pues, esté bajo las condiciones mejores hemodinámicamente posibles. Y luego tenemos aquí la parte verdecita, que es cuando los niños no tienen ningún signo de deshidratación. Entonces nosotros ya lo clasificamos como una diarrea sin deshidratación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, el manejo ambulatorio va a ser el plan A de tratamiento para prevenir las deshidrataciones. Lo importante es decirle a la mamá que le va a dar suero oral por cada posición diarreica, para nosotros estar reponiendo esos líquidos. También dar zinc, ni en niños o niñas menores de 6 meses, como dije anteriormente, la dosis, 10 miligramos por día o 5 ml, y a mayores de 6 meses los 20 miligramos o 10 ml por 14 días por hora. Hay que entregar a la madre o el padre la hoja recordatoria si la tenemos o asesorarlo bien. Tenemos que asesorarlo bien qué hacer. La cita siempre, miren qué importante, cita siempre es en 24 horas, a pesar de que no hay signos de deshidratación. ¿Por qué? Porque acuérdense que el niño de un día para otro se nos puede complicar, ¿verdad? Entonces también se le deja una cita en 24 horas. Vamos a orientar a la madre, padre, cuidador, cuándo volver de inmediato y siempre evaluar el riesgo social. Luego vemos la parte, ¿verdad? Que si tiene diarrea mayor de 14 días. Entonces, si presenta signos de deshidratación, nosotros vamos a clasificarlo como una diarrea persistente grave. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que referir al hospital más cercano, en las mejores condiciones. Recuérdense, siempre hay que estabilizar a este paciente lo más que podamos, canalizarlos para que tenga una rehidratación parenteral, ¿verdad? Las cargas, como les dije previamente, son de 20 ml por kilo de salinojarmo en 5 a 20 minutos, pudiéndose repetir hasta 3 ocasiones previa evaluación. Hay algo bien importante. Si nosotros vemos que ese niño disminuye más de 10 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca inicial, eso quiere decir que tenemos que parar la rehidratación. O sea, que es como algo que nosotros nos da la pauta de decir, ok, no, aquí lo más que puede disminuir son 10 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca inicial. Por ejemplo, si el niño tenía 140 y después de la carga ya tiene 130, sí, porque sí, tiene un riesgo de presentar una confusión posterior, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso también es importante, acompañar a la niña o niño al hospital y esperar que sea recibido. Y la visita de seguimiento, ¿verdad? El promotor bien importante en las 24 horas, si en dado caso pendiente que le den el alta del hospital. Entonces, eso prácticamente es el manejo de la diarrea persistente grave. Y ahora, si no presenta signos de deshidratación, que es la parte verdecita, se considera una diarrea persistente. Entonces, es necesario ver toma de exámenes, si hay en la unidad de salud, referirlo donde la unidad de salud donde tenga más cercana, darle la interconsulta con pediatría, la unidad de salud o al hospital de la red, si en dado caso no hay cerca. Tenemos que indagar sobre la alimentación previa, el inicio del cuadro diarreico, o sea, revisoriar al paciente, ¿verdad? Que tal vez en esta parte ya de la enfermedad ya la mamá se acuerda, sí, es que de repente yo le di tal cosa y sí me acordé. Entonces, tal vez recaba la información que no logramos nosotros obtenerla de primera instancia. También las recomendaciones a la mamá sobre la alimentación adecuada de un niño, la administración de zinc, en este caso, cada día por 14 días. La vitamina A es muy importante, 100.000 unidades operacionales, independientemente del esquema cumplido anteriormente, todo el que se han dado en los controles. Si presenta diarrea, hay que administrarle nuevamente vitamina A. El seguimiento muy importante por el promotor de salud, como les dije, el promotor de salud son nuestros ojos. El seguimiento en las 24 horas y la cita para reevaluación en 5 días. Entonces, prácticamente ese es el manejo de la diarrea persistente grave o persistente leve. Luego, vamos a la parte de la disentería. Sangre en ese en las últimas 72 horas, de lo que llamamos nosotros disentería. En este caso, nosotros podemos orientar a la mamá que continúe dando la lactancia materna. Indicamos en general de eso. Y muy importante la prueba de de metileno, también si hay laboratorio. ¿Verdad? Y vamos a dar tratamiento según lo que nosotros encontramos ahí, ¿verdad? Si no hay laboratorio, es importante que iniciemos ya el tratamiento con trimethoprim, que más adelante vamos a ver la dosis, todavía lo vamos a revisar. Entonces, el plan A es la rehidratación en el hogar, repasando. Okay, correcto. Si hay alguna duda, aquí queremos prevenir la deshidratación con diarrea leve. Recuerden que aquí se va a continuar la alimentación habitual, incluyendo la lactancia materna. ¿Ves? Lo que ya se les puede administrar sales de rehidratación oral después de cada deposición líquida. A los menores del año van de 50 a 100 ml y mayores de un año de 100 a 200 ml. ¿Verdad? Se le ofrecen líquidos en pequeñas cantidades, hay que orientar a la mamá que no le dé un solo. Tiene que dárselos por poquitos y frecuentes. De ahí observar siempre los signos de alarma, eso lo va a observar la mamá, vea si continúa la fiebre o si de repente vómitos continuos que no toleran nada, tiene que regresar a la unidad de salud. Si hay sangre en las heces, si hay sed intensa o hay decaimiento. Recuerden que igualmente este niño hay que reevaluarlo en las 24 horas. Y recordemos que esto es rehidratación en el hogar, es con las sales de rehidratación oral, y por ello el promotor de salud es un pilar fundamental en esta atención y hacer la referencia, o sea, que la mamá o el cuidador, ¿verdad?, del niño esté claro sobre los signos de alarma, fiebre persistente, o sea, hay vómitos continuos, no nos vamos a esperar hasta el siguiente día, es mejor sacar a ese niño, ¿verdad?, llevarlo a la unidad de salud, que tiene 24 horas, o hacia un hospital donde nos quede mucho más cerca, ¿verdad?, para evitar complicaciones. Y sin olvidar siempre la regulación, como nos decía Silvana, en 24 horas, ¿verdad?, para ver cuál es el seguimiento de este. Luego tenemos también el plan B, que ya es la rehidratación en el establecimiento de salud. Entonces, recordando un poquito cuál es el plan B. La dosis recomendada es 75 ml por el peso en kilos durante las primeras 4 horas. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ya nosotros sabemos, ¿verdad? En esas 4 horas nosotros tenemos que tener observando al paciente
la cantidad de suerito que consume. Es importante que la mamá se encuentre en un único lugar, ¿verdad? Que no ande por todos lados de la unidad de salud, y es importante que la señora enfermera que está allí pues también lleve cuantificada la dosis de suerito que el niño consume. También se ve ahí cuántas veces el niño vomita, ¿verdad? Por hora, porque si el niño vomita cada hora, ya ese niño hay que repetir. Entonces, hay que ver si hay signos de mejoría, ¿verdad? Si disminuye la sed, si hay aumento de la actividad del niño y si presenta y se está orinando con normalidad. Bueno, si este niño presenta vómitos persistentes o ya presenta signos de deshidratación de agua, ya nosotros tenemos que considerar plan C, ¿verdad? Que ya es el manejo endovenoso, ¿verdad? Y pues este niño tiene que hospitalizarse. Yo aquí también solo recordarles a los colegas médicos y tanto de enfermería, ¿verdad? Acordemos que ahora tenemos nuestra unidad de rehidratación oral también dentro del SIS, dentro del sistema. Y entonces es importante que ustedes, cuando introduzcan a un niño, ¿verdad? Para el plan B, como ya lo explicaba Silvana, 75 ml por kilo, durante las primeras 4 horas, 4 a 6 horas, podemos tener nosotros al niño perfectamente en la unidad de rehidratación. La introducimos nosotros dentro del sistema, pero acordemos que están manejados por letras A, B y C, ¿verdad? De acuerdo a la gravedad que tenga el niño. Ahí los va orientando a hacer ustedes esa clasificación dentro del sistema. Como decía Silvana, si vomita, por ejemplo, es la letra C. Y dependiendo del número de esas letras que ustedes dicen, ustedes clasifican también y les ayuda a poder clasificar y luego evaluar al niño en el sistema. Pero ojo, acordémonos que cada hora la enfermera tiene lo de eso, porque ella es la que le está dando el suero, en este caso, y es importante que ella ponga también la nota de enfermería dentro del sistema. Y el médico, al final de esas 4 o 6 horas del plan B, también, cada hora obviamente el médico lo tiene que ir a ver. Si ingresó a las 12 del mediodía, pues entonces a la 1, a las 2, a las 3 y a las 4, ¿qué hago yo a las 4 de la tarde? Entonces, puedo hacer 2 cosas. O le doy alta en ese momento, ¿verdad? Yo digo, ya está bien, lo mando con un plan a su casa y que el promotor siga la evaluación y la cita en 24 horas. O hago yo la referencia. Y eso debe quedar dentro del sistema. Porque lo que sucede ahorita es que muchos colegas meten el plan B a un niño, pero no lo cierran. Tenemos varios pacientes, ¿verdad? Entonces aprovecho también el comercial del SIS, ¿verdad? Para que nos apoyen en ese sentido. Es importante y ya lo tenemos dentro del sistema, pero hacer las 2 cosas, ¿verdad? O lo sacamos al niño a través de un alta, ¿verdad? Con cita de seguimiento a las 24 horas, siempre dentro del sistema. Recordemos que es importante resaltar eso conmigo, porque yo lo estoy viendo, o sea, al siguiente día tiene que volver a pasar conmigo. O lo hago la referencia a través del sistema de RRI, que también ya lo tenemos dentro del sistema. No necesitamos hacer una referencia en físico. O sea, aprovecho también esa oportunidad para mencionarlo. Y también les menciono, valga el comercial siempre en sí, por favor, todos esos pacientes que hemos dejado abierta esa consulta, ustedes la pueden cerrar, ¿verdad? Si, por ejemplo, el año pasado tuvimos un médico en servicio social en una básica que ya se retiró, ya obviamente tenemos al nuevo colega ahí, él lo puede retirar. Tienen 2, dentro del sistema, ustedes van a ver 2 cosas que pueden hacer. Pueden hacerle un clic, ¿verdad? En la parte de cerrar a ese paciente y les dice el motivo por el cual ustedes lo van a hacer. Para que ese paciente salga del sistema y no quede en el sistema como que ya tiene un año y el niño guardado en la 1 de la salud. Eso también es relevante que lo hagamos. Y si tuvieran alguna dificultad para poder hacer lo que les acabo de mencionar, lo podemos hacer entonces a través de la lista SIS, a través, ustedes mandan un correo, la lista SIS, y ahí ustedes explican, por ejemplo, los médicos, sobre todo de servicio social, que podemos tener alguna dificultad y pues les apoyamos y se les ayuda en hacer
sacar esos pacientitos del área de. Así que valga el comercial también, importante lo que nos mencionaba Santana, pero yo también con el programa que también llevo parte del CIS, una de nuestras responsabilidades, por favor también hacerlo a través del sistema. Gracias. No, se pasa. Sí, ¿verdad que sí? De repente no está viendo un paciente, pero también está viendo otro y así. Ajá. Entonces de repente ocurre, ¿verdad? Tenemos que tener más cuidado con eso. Bueno, aquí solo para recordarnos un poquito, hablaba de la fórmula de Hole de Sierra. Entonces, si el niño, por ejemplo, mide menos de 10 kilos, tiene que ser la cantidad de ml por día, son 100 cc por kilo día. Y si es por hora, ya serían 4 cc por kilo hora. Ya si pesa el niño de 11 a 20 kilos, son 50 cc por kilo arriba de 10, ¿verdad? Entonces sería 50 cc por kilo día más 1000 cc, ¿verdad? Eso equivale a 40 cc por hora más los 12 cc por kilo hora. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos esta tablita, no importa que no se la aprendan de pe a pa, pero que nosotros podamos tenerla para la hora de los... Podemos interpretar, ustedes lo pueden interpretar y tenerla ahí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, luego mayor de 20 kilos, ¿verdad? Ya serían 1500 cc más la multiplicación de los 20 cc por kilo día, ¿verdad? Entonces, por ml por hora son 60 cc más lo que ustedes le den de 1 cc por kilo hora, ¿verdad? Arriba. Entonces, prácticamente esta es la fórmula, solo para recordar un poquito que esta es prácticamente para el mantenimiento endovenoso. Cuando nosotros ya terminamos de darle las cargas al niño inicialmente de la hidratación. Repasando un poquito, hablaba sobre los antibióticos que nosotros íbamos a dar para disentería o sospecha de cólera. Tenemos el trimetoprim sulfa, recordando la presentación del trimetoprim, que es 40 miligramos de trimetoprim a 200 miligramos de sulfamethoxazol de 5 ml. La dosificación va a ser 10 miligramos por kilo día en base a trimetoprim. Y el tratamiento va a ser 5 días de duración para disentería o diarrea bacteriana. Para las dos es importante tenerlo en cuenta. Y puede ser también el metronidazol, en caso de disentería o sospecha de cólera, 250 miligramos en 5 ml, viene el botecito, y va a ser de 30 a 50 miligramos por kilo día cada 8 horas la dosificación. Esto es importante que nosotros lo mantengamos por 10 días de sospecha de amibiasis. Abajo hay una notita que para que nosotros nos recordemos que si se cuenta con laboratorio es importante hacer el general de heces y la prueba de azul de metileno. Entonces nosotros en este caso, ¿qué es lo que debemos de saber? Las medidas preventivas. La lactancia materna es muy importante, los primeros 6 meses, exclusiva. Eso hay que hacer hincapié a la mamá, ¿verdad? Porque tenemos también muchas madres que trabajan, llegan a la consulta y dicen, mire, yo no puedo porque trabajo, pero también existe la técnica que deje también la lechita en su hogar, o en dado caso hoy la oportunidad de extraerse la leche también en los lugares de trabajo, hay muchos que ya lo tienen. Entonces es importante que nosotros trabajemos para que la lactancia materna sea exclusiva los primeros 6 meses. Luego, las mejores prácticas de la alimentación. Importante recalcarle a la mamá que la alimentación complementaria tiene que ser de 6 meses en adelante. Tenemos que hacer una selección adecuada por etapas, ¿verdad? Y la buena higiene de los alimentos. Eso es bien importante. El abastecimiento de agua, el tipo de agua que se consume es importante también. Y el lavado de manos con agua y jabón, esto siempre. A la hora de preparar alimentos, a la hora que vayamos al baño y a la hora que salgamos del baño. A decirle a las personas eso. También las personas que manipulan bebés, es importante. También el lavado de manos cuando vayan a cambiar el bebé o cuando o después también de haberlo cambiado, ¿verdad? Uñas limpias y la inocuidad de los alimentos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que escoger
los alimentos que sean mejor para el niño según la etapa de vida que ellos tienen. Recordando que como repaso, ¿verdad? Citan en 24 horas para reevaluación diarrea con o sin deshidratación. Pero en el seguimiento, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en esta cita? ¿Verdad? Vamos a ver si el niño mejoró. Siempre es bueno revisar la historia previa ahí en el CIS, qué fue lo que nosotros vimos, ¿verdad? O si no, en la comunidad, ¿verdad? Poner qué signos de promotor de salud vio el día anterior o en la evaluación anterior y cuáles ya no se encuentran en esta reevaluación de 24 horas. Si se está cumpliendo el tratamiento indicado, acuérdense que esto es la rehidratación oral, lavado de manos, la alimentación, si también se le dejó medicamento, si se lo está cumpliendo. Nosotros en la consulta tenemos que, ajá, ¿cuánto le está dando al niño? Ah, lo que usted me dijo. Dice, no, pues sí, pero yo quiero que usted me diga cuánto le está dando. Porque realmente si la mamá no le está dando nada, no va a saber explicar o decir. Entonces nosotros tenemos que, así con cuidadito, con amor, ¿verdad? Preguntarle a la mamá exactamente cómo es que le está dando ese medicamento. Luego, evaluar nuevamente el estado de hidratación del niño para nuevamente clasificar, reclasificarlo, ¿verdad? Y escoger el mejor plan según esa clasificación. ¿Con qué plan vamos a seguir? Si continuamos con el plan A, nos vamos para el plan C o nos vamos para el plan, perdón, el plan B o nos vamos para el plan C, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta la clasificación y luego la ubicación del tratamiento, ¿verdad? Y luego siempre dar las recomendaciones de cuándo volver de inmediato. En este caso, ya estamos en la diarrea, en el control de la diarrea persistente, ¿verdad? Posterior a 5 días. ¿Qué vamos a preguntar nosotros? Entonces, tenemos que preguntar si el niño continúa con diarrea, ¿cuántas evacuaciones líquidas por día presenta? Recuerden que ese niño de diarrea persistente ya tenía 14 días de estar con diarrea. Entonces, nosotros estamos haciendo una reevaluación a los 5 días posterior del inicial. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Igual, siempre tenemos que reevaluar el estado de hidratación. Si persiste y continúa presentando al menos 3 evacuaciones acuosas por día, tenemos que referirlo a la unidad de salud especializada o, si no existe cerca, a un hospital para que sea evaluado por pediatra. Y si la diarrea cesa, quiere decir que tenga menos de 3 evacuaciones acuosas por día, vamos a continuar con las indicaciones de la alimentación habitual correspondiente a la edad del niño. Luego, en el caso de la disentería, ¿qué vamos a hacer entonces también en esa reevaluación de 24 horas? Vamos a preguntar si disminuye la diarrea, si persiste esa sangre en heces, si bajó la temperatura o si se está alimentando mejor. Entonces, esas 4 preguntas son importantes en disentería. Acuérdense, la disminución de la diarrea, sangre, si todavía está, temperatura o mejor alimentación. Entonces, en el tratamiento, igual. En todo vamos a evaluar el estado de hidratación y seleccionar plan. Si no mejora, referencia al especialista o al hospital más cercano para que lo sea evaluado por pediatra. Si no mejora, si mejora y no hay sangre en heces, ha disminuido temperatura, ya está comiendo mejor, se debe completar el tratamiento inicial. Entonces, importante siempre en este niño referirlo al promotor de salud para seguimiento o citarlo para control. Ese niño siempre hay que darle seguimiento porque también esos niños de repente presentan posteriormente problemas de malabsorción, así la disentería se repite con frecuencia. Y algo importante también decirle a las mamás, si presentan niños disentería, también tienen que ellos examinarse, ¿verdad? Para ver si no presentan ellos parasitismo también. Bueno, en este caso,
tenemos que saber nosotros todas las complicaciones que se pueden presentar si nosotros no le damos un buen manejo a la enfermedad diarreica. En este caso, la inicial es la deshidratación aguda. Si nosotros no hacemos una adecuada clasificación, ¿ves? Nosotros primero la observación, ¿verdad? La historia clínica, examen físico y la clasificación que nosotros hagamos, ¿verdad? Posteriormente y el tratamiento, nosotros no vamos a lograr tener un niño sano. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros no hacemos esa clasificación que nosotros ya mencionamos? El niño se nos va a deshidratar, ¿verdad? Agudamente. También hay desequilibrios hidroelectrolíticos, hiponatremia, hipopotasemia, ¿verdad? Que eso nos va a llevar después hasta convulsiones, ¿verdad? Arritmias cardíacas, la desnutrición aguda y crónica, que es bien importante, ¿verdad? Para la absorción de nutrientes. De repente hay niños que nos llegan con desnutrición. Eso es importante hacerle su historia clínica y saber cuántas enfermedades diarreicas agudas previas ha presentado. Yo creo que a veces de repente no nos tomamos mucho el tiempo y solo vemos, el cuadro agudo. Tiene diarrea. Y pues ya sabemos el manejo y es el otro. Pero hoy con el CIS siento que es como un poco más fácil revisar, porque me voy al historial y de repente empiezo a ver todas las consultas previas que este niño ha tenido. Entonces es importante decir, bueno, este niño vino por diarrea tantas veces, ¿verdad? Entonces, hoy ya teníamos desnutrición aguda, no desnutrición crónica. Entonces, es importante no solo ver ese momento, sino que tenemos que ver lo que ha venido pasando, la historia del paciente es bien importante, ¿verdad? También infecciones oportunistas, como neumonías, candidiasis, si hay un mal manejo de las infecciones diarreicas agudas, las enteropatías, que nos vamos al cuadrito que les enseñé, ¿verdad? Del epitelio intestinal, ¿verdad? Que hay bastantes alteraciones en el epitelio. También se nos dan las diarreas persistentes o crónicas si nosotros no manejamos bien. Las complicaciones renales, ¿verdad? Que se dan las necrosis tubulares agudas, es una de las que se dan. Si nosotros no rehidratamos bien al paciente por hipoperfusión del riñón, ya se nos complican y nos da ese tipo de complicaciones. Y después la última, que es la que no queremos también, la que el niño puede llegar a la muerte. Entonces, si nosotros no hacemos la adecuada clasificación, el adecuado manejo y la adecuada referencia, una referencia oportuna, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos manejar al paciente. Si llegamos un momento y decimos, no, aquí ya no puedo, ya hice todo lo que tenía que hacer, pues que no nos dé pena hablar por teléfono, interconsultar vía telefónica, qué es lo que vamos a hacer también, sin el momento mientras lo referimos, o si decidimos referir, ¿verdad? Así es que prácticamente estas son las complicaciones que nosotros tendríamos. Y tenemos que recordar que el enfoque adecuado en el manejo de diarreas, basado en hidratación, nutrición, vigilancia de signos de alarmas, es una intervención pues efectiva que salva vidas. ¿Qué significa eso? Que es todavía mucho más barato y más fácil que nosotros tengamos esas medidas básicas de salud, como el lavado de manos, el buen manejo de alimentos, la selección de los alimentos que nosotros vamos a comer, que los niños van a comer y todo, para que no ocurran diarreas. Y bueno, ya estando las diarreas, pues a manejarlas de la mejor manera, ¿verdad? De la mejor. Así es. Bueno, perfecto. Gracias, ¿verdad, Silvana, por la excelente presentación? Yo creo que nos ha quedado bastante claro qué debemos nosotros hacer, ¿verdad? Con nuestros niños cuando se presentan, ya sea tanto con el promotor de salud, qué es lo que debe hacer, o si el niño o la niña pues llega a nuestras unidades de salud. Acá tenemos algunas observaciones, algunas preguntas. Menciona Lesbia del Carmen. El SIN debe dársele a la madre e indicarle qué dosis y por cuánto tiempo tomar, o solo cuando el niño tiene diarrea. Bueno,
aquí estamos en el caso de diarrea. El zinc, ya sabemos cuál es la dosis según los controles infantiles. En controles infantiles no se dan. Solamente en los casos de diarrea. Casos de diarrea, ¿verdad? Entonces, el zinc, obviamente, se le va a dar solo en casos de diarrea y tenemos que darle la dosis según edad. Obviamente se le da a la mamá, se le explica y le dice uno, vaya, le va a dar tal cantidad si fueran, por tanto días, ¿verdad? Si fuera la cucharadita o las 2 cucharaditas de acuerdo a la edad que tú nos has mencionado. Es importante recordarle que desde la farmacia, ¿verdad? Ahí se debe dar la primera dosis, ¿verdad? de este medicamento para que la mamá le sea mucho más fácil la comprensión de cómo va a dar ese medicamento. Solo quería agregar algo bien importante para que nosotros tengamos conciencia de lo que damos el zinc. El zinc lo que nos ayuda es que el epitelio intestinal se renueve más rápido y mejor, ¿verdad? Entonces, porque a veces nosotros damos zinc, no sabemos qué pasa, por qué lo dejamos. Entonces, es importante eso y el zinc también nos ayuda mucho a reforzar el sistema inmunológico. Entonces, por eso nosotros damos zinc. En los niños. Acordemos que uno de los puntos que tú ponías al principio en los niños era el sistema correcto. Y la deficiencia en el sistema también se nota, el sistema inmune de nuestros niños, que es diferente al del adulto. Otra pregunta que nos hace Juan Francisco Cardoso. En el caso de los niños que son alérgicos al trimethoprim sulfa, ¿cuál sería el tratamiento que debemos seguir o cumplir? Fíjese que hay que ver, ¿verdad? Porque el básico es el trimethoprim. Pero si no, se puede ocupar la amoxicilina. ¿Verdad? Entonces, acordémonos con la amoxicilina, también es importante darla o el dosis del antibiótico cuando es necesario en la farmacia. Y acordémonos que la amoxicilina, como viene en polvo, ¿verdad? La persona de farmacia tiene que hacer la debida preparación, ¿verdad? Porque a veces nosotros solo decimos, mira, y le echa agua hervida y en el frasquito hasta unirse la flechita. Y también eso es importante, recordar eso y que en la farmacia den de preferencia la primera dosis del antibiótico y enseñarle a la mamá, mire, hasta aquí, ¿verdad? Va el agua, hasta donde dice, de luego a quitarlo y darle lo que el médico le ha recomendado de acuerdo a lo que el niño o niña pesa. Hay algo bien importante también, eso de las alergias. También hay que ver bien si no es una enfermedad diarreica viral que ocasiona rash, ¿verdad? Porque muchas veces de repente evaluamos mal y decimos, bueno, entonces vamos a dar tal cosa. Y decimos, no, tiene alergia a lo que se está dando y tal vez hemos hecho una mala reevaluación y al final podría ser una enfermedad diarreica ocasionada por virus, que es ocasionado por rash, ¿verdad? Tenemos que poner ojo a eso. Ok, entonces, y de ahí pues felicitaciones a la doctora Silvana, ahí le están poniendo, ¿verdad? Excelente participación, presentación de parte de ella, así que, como le digo, como primer nivel, ¿verdad? Es importante que ustedes nos acompañen. Y aquí también Blanca Edelmira, solo para que nos resumen, dice, no comprendí bien cuando se refería si baja 10 latidos al hidratar al niño. Okay. Nosotros primero tenemos que irnos según el niño y le damos. Tenemos que ver cuál es la frecuencia normal, pero cuando el niño entra a la unidad de salud, hay unos parámetros que el niño presenta, su cuadro clínico. Es bien importante que la primera evaluación nosotros ocultemos y veamos cómo está, cuántos latidos por minuto cuando entra a la unidad de salud. Entonces, si el niño, un ejemplo, llega con 140 latidos por minuto, ¿verdad? Y vemos que dentro de su edad, eso ya es una taquicardia, ¿verdad? Ya quiere decir que está acelerado el pulso, ¿verdad? La frecuencia cardíaca. Entonces, y nosotros venimos y decidimos darle un plan C, ¿verdad? Que a eso vamos. Entonces, damos el plan C. Nosotros estamos monitoreando la frecuencia cardíaca también. Si a la hora nosotros hemos logrado 140, haya bajado a 130, quiere decir que está bien. También a la par vamos a ir viendo que los signos de deshidratación van. Pero eso es como un signo que para mí que tenemos que tener bastante cuidado y que es bien fidedigno, ¿verdad? Que a la hora me dice a mí, bueno, entonces ya no tengo que dar otra carga
porque ya bajamos 10 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí me quedo con la carga, o sea, solo le damos una, junto con los otros signos también, ¿verdad? Y luego nos pasamos a la rehidratación oral. Entonces, es como un punto clave, ¿verdad? Si de repente llegó el niño bien deshidratado grave, entonces hacemos el plan C, lo que tiene que indicar el médico, la enfermera en la unidad de salud, y lo que decía Silvana, se hacen las cargas de acuerdo a lo que ya vimos en la presentación, y si al estar monitoreando todos los signos vitales disminuyen 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca, entonces decimos, ok, ahí podemos parar ya la hidratación endovenosa y pasamos entonces al plan B. Sí, y ahí decía que era 20 ml por kilo, ¿verdad? Pero es algo bien importante, esos son los niños que no tienen desnutrición. Ok, perfecto. Pero los niños con desnutrición son 10 ml por kilo. Entonces es importante también en cuenta qué tipo de niños vamos a reír. Y acordarnos también de la fórmula de Holger para el médico, ¿verdad? Que lo tenga también presente, porque cuando eso se va a hidratar o no. Y solo para que nos recuerden aquí, Manuel Antonio, un doctor nos pregunta la dosis del zinc y el tratamiento de la diabetes. Sí, la dosis del zinc, bueno, sí, podemos... Son los 10, ¿no? 10 miligramos. Ajá. 5 ml que le damos, ¿verdad? En los menores de 5 ml sería en los menores. Sí, los menores de un año. Correcto. Los 10 ml. Arriba de un año en adelante. Eso es importante. El diarrea persistente es los 14 días. Nos pregunta Claudia Pérez, ¿qué hacer con un niño que tiene diarrea persistente, ha estado hospitalizado y cuando le dan el alta y sigue igual? Se refiere a la unidad de salud y le dan tratamiento y no mejora. Bueno, es importante. De por sí, ese niño ya estuvo hospitalizado, sigue con la diarrea, no mejora. Entonces, en ese caso, hay que referirlo nuevamente a pediatría, que lo evalúen. Si en dado caso hay un pediatra cerca, o si no, reenviarlo al hospital. Recuerda, si ese niño no tiene mejoría, porque a veces se dan, de repente existe una mejoría en el hospital, le dan el alta y de repente recae, que no le dé pena decir, hey, mire, el niño ya empeoró y apenas ayer salió, porque a veces los papás reclaman y dicen, mire, pero si el niño ayer salió me dijo que estaba bien. Entonces explicarle que según su evaluación, que lo tienen que volver a revisar. Cuadritos, tenemos que ver la edad del paciente, tenemos que evaluar si hay deshidratación o no, ¿verdad? Y recuerden, si no mejora, ya nosotros tenemos que clasificar, ¿verdad? Que es grave y referir a hospital más cercano. O si tienen pediatría cercana, también tienen que referirlo a pediatría, se encarga de referir al hospital. Perfecto. Bueno, y ahí pues siempre excelente ponencia, ¿verdad? Las dudas fueron aclaradas, así que gracias Silvana, ¿verdad? Por habernos acompañado en esta tarde y haber dado el tema, ¿verdad? De las diarreas siempre pues, va a quedar ahí en el link, ¿verdad? El INS y el primer nivel de atención